Hola, buenas tardes, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Byron Leonardo Sierra Torres y soy estudiante de Administración de Empresas Virtual primer semestre. Y hago parte del grupo 9 de la asignatura de Contabilidad General. Hoy les vengo a hablar de cómo el impuesto al valor agregado IVA y la retención en la puente son dos componentes fundamentales del sistema tributario en muchos países alrededor del mundo. Ambos juegan un papel crucial en la recaudación de ingresos para el Estado y en la regulación de actividad económica. En esta introducción exploraremos los conceptos básicos del IVA y la retención en la puente, su funcionamiento, sus implicaciones para las empresas y los individuos, así como su relevancia en el contexto económico actual. El impuesto al valor agregado IVA es un gravamen que se aplica al valor añadido en cada etapa del proceso de producción y distribución de bienes y servicios. A diferencia de otros impuestos que gravan directamente la renta o las ganancias, el IVA se focaliza en el consumo, lo que significa que los consumidores finales son quienes, en última instancia, soportan la carga del impuesto, y esta característica lo convierte en una herramienta clave para la generación de ingresos fiscales de manera equitativa y eficiente. En este informe técnico exploraremos en detalle el funcionamiento y la aplicación del IVA y la retención en la fuente en el contexto actual, analizando su impacto en la actividad económica, su relevancia para las políticas fiscales y las estrategias del cumplimiento tributario, así como los desafíos y oportunidades que representan para empresas, contribuyentes y autoridades fiscales en un mundo en constante cambio. Ahora, con base a lo que hemos venido hablando, hay un glosario de palabras importantes y la primera sería el impuesto adeudado, que es la cantidad de impuestos que una persona física o jurídica debe pagar al gobierno según la ley fiscal aplicable. Este impuesto se calcula en función de la base imponible y la tasa impositiva establecida por las autoridades fiscales. La base imponible puede variar según el tipo de impuesto y las regulaciones locales, pero generalmente se refiere al ingreso, los activos, las ventas u otros criterios específicos sobre los cuales se aplica el impuesto. Otro tema, otra palabra sería la evasión fiscal, que es el acto ilegal de evitar pagar impuestos al gobierno, deliberadamente ocultando ingresos, manipulando registros contables o aprovechando lagunas legales en el sistema fiscal. Es una forma de fraude fiscal que perjudica a la sociedad en su conjunto al privar al gobierno de los ingresos necesarios para financiar servicios públicos esenciales como educación, salud, infraestructura y seguridad. Otra palabra importante sería un agente retenedor, que es una persona física o jurídica que en virtud de la ley fiscal está obligada a retener y pagar impuestos en nombre de otra persona o entidad. Esta retención se realiza en el momento en que se efectúa una transacción financiera o comercial específica, y el agente retenedor tiene la responsabilidad legal de transferir los impuestos retenidos al gobierno correspondiente. Otra palabra supremamente importante es el IVA crédito fiscal, que es el derecho que tienen los contribuyentes a deducir o compensar el impuesto pagado en las etapas anteriores de la cadena de producción o distribución de bienes y servicios. En otras palabras, es el crédito que se otorga a un contribuyente por el IVA que ha sido pagado en sus compras de insumos, materias primas, bienes de capital o servicios, utilizando en su actividad económica, como lo venía contando. Ahora, adicional a esto, tenemos una idea principal del IVA, y es que la idea principal detrás del impuesto al valor agregado IVA es gravar el consumo de bienes y servicios a lo largo de cadena de producción y de distribución. En lugar de gravar directamente la renta o las ganancias, el IVA se aplica al valor agregado en cada etapa del proceso de producción y comercialización
desde la materia prima hasta el producto final vendido al consumidor. La clave del IVA es que se aplica de manera escalonada a lo largo de la cadena de suministro, lo que significa que cada participante en esa cadena debe pagar una porción de impuesto sobre el valor agregado que ha contribuido a crear, y este impuesto se calcula restando el IVA pagado en las compras, que sería el IVA de entrada, del IVA cobrado en las ventas, que sería el IVA de salida. Ahora, la idea principal de la retención en la fuente, ¿cierto?, es en el momento que anticipa la recaudación de impuestos mediante la deducción de parte de los ingresos de un contribuyente y en el momento que se generan, en lugar de esperar hasta el final de año fiscal para que los contribuyentes liquiden sus obligaciones fiscales, pues la retención en la fuente permite al gobierno recaudar impuestos de manera anticipada a lo largo del año. Esta medida se realiza principalmente mediante la participación de terceros como empleadores, entidades financieras u otras instituciones que actúan como agentes retenedores. Ahora, sobre el impuesto del IVA tenemos las principales características y en este momento entraría la primera, que sería impuesto al consumo, la segunda, que sería tasa variable, la tercera, que sería base amplia, la otra sería recaudación escalonada, entraría también neutralidad fiscal, entraría sistema de crédito fiscal, administración compleja y instrumento de política fiscal. Ahora, en la retención de la fuente tenemos las características de que es un mecanismo utilizado por algunos sistemas fiscales para recaudar impuestos de manera anticipada, reteniendo el pago de ingresos a los contribuyentes y remitiéndolos directamente al gobierno. Aquí están también otras características principales, como lo venía diciendo, y es anticipación de impuestos, otra obligación de agente, otra retenedor, ¿cierto? A la aplicación de varios tipos de ingresos entraría tarifas específicas, reducción a la carga administrativa, ajuste a la declaración anual y prevención de evasión fiscal. Ahora acá viene una pregunta: ¿por qué se recaudan los impuestos en Colombia? Los impuestos se recaudan en Colombia, al igual que en cualquier otro país, por varias razones fundamentales. Primero, financiar al gasto público. Entraría también redistribución de la riqueza, promover la equidad y la justicia social, regular la actividad económica, garantizar la estabilidad económica, ¿cierto?, que también sería importante. Y ahora, ¿qué productos se gravan en Colombia con el IVA y la retención en la fuente? En Colombia, el impuesto al valor agregado IVA se aplica a una amplia gama de productos y servicios, mientras que la retención en la fuente se realiza sobre ciertos tipos de ingresos, y aquí hay algunos ejemplos de productos y servicios que están sujetos al IVA. Entonces entraría bienes de consumo, servicios, importaciones, salarios y honorarios, dividendos y participaciones, intereses y rendimientos financieros. Entonces, como les comenté, espero hayan aprendido bastante, y mi compañera les va a hablar de un tema también supremamente importante. Hola, buena tarde. Mi nombre es María José Urdiales Armenta y voy a comenzar hablando del marco normativo del IVA. El marco normativo del impuesto sobre el valor agregado IVA en Colombia se encuentra principalmente establecido en la Ley 1819 del 2016, la cual introdujo importantes modificaciones al sistema tributario del país. Esta ley regula aspectos fundamentales del IVA, incluyendo las tarifas impositivas y las obligaciones de los contribuyentes. Algunos puntos claves del marco normativo del IVA en Colombia son tasas impositivas, base gravable, exclusiones, obligaciones de los contribuyentes y también el sistema de devolución y compensación. Ahora voy a contarles sobre el marco normativo de la retención en la fuente. El marco normativo de la retención en la fuente en Colombia está principalmente regulado por la Ley 1819 del 2016,
y sus decretos reglamentarios, así como por diversas resoluciones emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, más conocido como DIAN. La retención en la fuente es un mecanismo mediante el cual se descuenta un porcentaje del pago que se realiza a un proveedor o prestador de servicios y se transfiere directamente al Estado como pago parcial o total de los impuestos que el beneficiario debería pagar sobre estos ingresos. Algunos puntos claves del marco normativo de la retención en la fuente en Colombia son sujetos obligados, tarifas de retención, base de retención, responsabilidades del agente retenedor y compensación y devolución. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para recaudar, pagar y declarar el IVA? El procedimiento para recaudar, pagar y declarar el impuesto al valor agregado IVA sigue un conjunto de pasos comunes y ahora voy a hablar de una guía general de este proceso. Primero, registro ante la Administración Tributaria. Segundo, cálculo del IVA recaudado. Tercero, elaboración de facturas de venta. Cuarto, registro de compras y de gastos. Quinto, cálculo del IVA soportado. Sexto, presentación de declaraciones IVA. Séptimo, pago del IVA adeudado. Y por último, auditoría y fiscalización. Seguiré comentándoles el procedimiento para recaudar, pagar y declarar la retención en la fuente. El procedimiento para recaudar, pagar y declarar la retención en la fuente sigue el siguiente procedimiento. Como primer punto tenemos la identificación de ingresos sujetos a retención. Como segundo punto tenemos la determinación de la base imponible y la tasa de retención. Tercero, tenemos la práctica de la retención en la fuente. Cuarto, emisión de certificados de retención. Quinto, el registro y conservación de documentación. Sexto, declaración y pago de retenciones. Séptimo, resolución de consultas y cumplimiento normativo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento contable para registrar el impuesto del IVA en la compra y en la venta? El registro contable del impuesto al valor agregado IVA en la compra y en la venta implica la contabilización tanto del IVA recaudado en las ventas como del IVA pagado en las compras. El procedimiento contable para registrar el IVA en ambas transacciones es el siguiente. 1. Registro del IVA en la compra, o sea, IVA de entrada. 2. Registro del IVA en la venta, o sea, el IVA de salida. Y por último, la conciliación del IVA. Ahora, ¿cuál es el procedimiento contable para registrar el impuesto de la retención en la fuente, en la compra y en la venta? El registro contable de la retención en la fuente, en la compra y en la venta depende de la normativa fiscal del país y de las prácticas contables específicas de cada empresa. Sin embargo, un ejemplo del procedimiento contable que se sigue en Colombia es, para la compra, cuando una empresa realiza una compra y se le aplica una retención en la fuente, se registra inicialmente el valor total de la compra en la cuenta correspondiente de acuerdo con el tipo de bien o servicio adquirido. Luego se registra el valor de la retención en la fuente como un crédito a la cuenta de impuestos por pagar o como una reducción del valor de la compra en esa cuenta por pagar. Esta retención se registra como un pasivo ya que la empresa ha retenido el dinero pero aún no lo ha entregado al ente recaudador. Y finalmente, cuando la empresa paga la retención en la fuente al ente recaudador, se registra el pago mediante un débito a la cuenta de efectivo o a una cuenta bancaria, dependiendo del método de pago utilizado. Y ahora para la venta, cuando una empresa realiza una venta y se le aplica una retención en la fuente, se registra inicialmente el valor total de la venta en la cuenta correspondiente de ingresos y posteriormente se registra el valor de la retención en la fuente como un débito a la cuenta de impuestos por cobrar o como una deducción del valor de la venta en la cuenta por cobrar. Esta retención se registra como un activo ya que la empresa tiene derecho a recibir el dinero retenido en el futuro. Cuando la empresa recibe el pago de la venta, se registra el ingreso completo en la cuenta correspondiente y se elimina el valor de la retención en la fuente registrada previamente. Ahora les va a hablar mi compañera Milena, que seguirá explicándoles acerca de este importante tema. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Judy Milena Martínez, estudiante de primer semestre de Administración de Empresas Virtual, y les voy a hablar acerca de las empresas que son responsables de IVA en Colombia. Estas empresas responsables de cobrar, declarar y pagar el impuesto al valor agregado IVA son aquellas que realizan actividades económicas gravadas con este impuesto de acuerdo con la legislación tributaria colombiana. Algunos ejemplos de empresas que generalmente están obligadas a cumplir con estas responsabilidades incluyen
empresas comerciales como tiendas minoristas, supermercados, grandes almacenes, almacenes de cadena, entre otros. Empresas de servicios como restaurantes, hoteles, compañías de telecomunicaciones, compañías de transporte de pasajeros, servicios de entretenimientos, entre otros. Tenemos también las empresas manufactureras como fabricantes de bienes de consumo, de productos industriales o también de maquinarias. Las empresas de importación y exportación como compañías que importan bienes al país y también las que exportan bienes fuera del país. Las empresas de comercio electrónico como plataformas de ventas en línea, vendedores en línea y cualquier empresa que realice transacciones comerciales por internet. Los profesionales independientes, en algunos casos los profesionales independientes también pueden estar obligados a recaudar y declarar el IVA sobre los servicios que prestan. Es muy importante tener en cuenta que estas son algunas categorías generales y que la responsabilidad del IVA puede variar según la naturaleza específica de las actividades comerciales a las cuales yo me dedico. Y pues la normativa fiscal vigente en Colombia también puede cambiar, entonces es recomendable que las empresas consulten con su contador o con un asesor fiscal para entender qué obligaciones tributarias específicas se relacionan con él. Un ejemplo de empresa obligada a pagar IVA puede ser Supermercados Jumbo Cencosud en Bucaramanga, pues esta empresa vende una amplia variedad de productos de consumo como alimentos, bebidas, productos de limpieza, artículos para el hogar, entre otros. Y dado que estas ventas están sujetas a IVA, la empresa está obligada a recaudar el impuesto de sus clientes en cada transacción de compra y luego pagar ese impuesto al gobierno de acuerdo con las regulaciones fiscales de Colombia. Ahora, ¿qué empresas son responsables del recaudo y pago de la retención en la fuente en Colombia? Lo primero que debemos saber es que la retención en la fuente es un mecanismo mediante el cual ciertos agentes económicos retienen un porcentaje de pago del pago que realizan a terceros y lo entregan directamente a la administración tributaria como un anticipo del impuesto a pagar por el beneficiario final. Entonces, las empresas responsables de recaudar y pagar la retención en la fuente son aquellas que actúan como agentes retenedores de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia. Algunos ejemplos de estas empresas incluyen, puede ser los empleadores, ya que hay empresas que contratan personal y pagan salarios y están obligados a retener y pagar la retención en la fuente sobre esos ingresos laborales de sus empleados, pero pues eso también de acuerdo al tipo de contrato que tengan. Entidades financieras como bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras también suelen retener y pagar la retención en la fuente sobre intereses, dividendos y otros pagos financieros. Entidades estatales como las entidades gubernamentales, empresas públicas y las entidades del sector público pueden actuar como agentes retenedores en ciertas transacciones. Empresas proveedoras de bienes y servicios. En algunas circunstancias, las empresas que contratan bienes y servicios están obligadas a retener y pagar la retención en la fuente sobre esos pagos, como por ejemplo contratos de construcción, de consultoría, arrendamientos, entre otros. Hay personas jurídicas y naturales que realizan pagos sujetos a retención. Además de las empresas, hay ciertas personas naturales y jurídicas que también pueden ser responsables de retener y pagar la retención en la fuente sobre determinados pagos. Por ejemplo, los honorarios, los arrendamientos, las comisiones, entre otros pagos. Pero pues es importante tener en cuenta que la responsabilidad de recaudar y pagar la retención en la fuente puede variar según la naturaleza específica de la transacción y la normativa tributaria en Colombia. Entonces, por eso es recomendable que las empresas consulten con su contador o con su asesor fiscal sobre qué obligaciones específicas se relacionan con la retención en la fuente según su actividad. Un ejemplo de una empresa puede ser la empresa de construcción CF SAS, que es de infraestructura y obras civiles y edificaciones. Es una empresa de construcción que contrata servicios de consultoría o subcontrata trabajos a otros contratistas y de acuerdo con la normativa tributaria colombiana, esta empresa estaría obligada a retener y pagar la retención en la fuente sobre los pagos realizados a los consultores o a los contratistas por sus servicios. Otra entidad, otro ejemplo puede ser la cooperativa comuna, que es una entidad
cooperativa de crédito que paga intereses sobre los depósitos a sus clientes. Según las leyes colombianas, esta institución estaría obligada a retener y pagar la retención en la fuente sobre los intereses pagados a los depositantes, como un adelanto del impuesto sobre la renta de los clientes que deben declarar en su declaración de impuestos anual. Esto es todo, muchísimas gracias.